Estamos hablando de lo que determina el valor de un instrumento financiero y ya vemos que es la capacidad de generación de flujo de efectivo a lo largo del tiempo y eso lo tenemos que traer a valor presente y eso significa que cada peso lo tenemos que ponderar por lo que sería un factor que tome en consideración la tasa de interés a lo largo del tiempo y ese factor lo que vemos es que va a ir disminuyendo, comienza siendo 1 y comienza a ser cada vez menor que 1, es decir, en este año 100 pesos vale 100 pesos, pero el año que viene 100 pesos lo que vale es 90 y el próximo año 80 y así sucesivamente. De forma tal que cuando yo tomo 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, en realidad estoy sumando 100 más 90 más 80. Traigo todo eso y digo, ese es el valor de ese instrumento financiero. Y hemos visto también que los instrumentos financieros pueden ser instrumentos de renta variable o instrumentos de renta fija. Instrumentos de renta variable son las acciones, instrumentos de renta fija son los bonos. Hay muchísimos otros instrumentos financieros que tienen las dos características, pero aquí simplemente estamos simplificando. Ahora, he dicho que el precio, entonces lo puedo descomponer en dos elementos importantes. Uno, los fundamentos y dos, un elemento que está vinculado con lo que sería la posibilidad de que se genere una burbuja alrededor del precio. Es decir, alrededor de los elementos que explican en términos fundamentales un determinado instrumento financiero, el precio de un determinado instrumento financiero, puede esa burbuja generar una situación donde el precio se abulte excesivamente y se llegue a lo que serían niveles irracionales. Irracionales en el sentido económico, que no están fundamentados en elementos básicos de lo que sería la capacidad de generación de efectivo de ese instrumento financiero. Entonces vamos a tomar el caso de las acciones. Las acciones, ¿qué son? Un instrumento que se origina cuando una empresa decide tomar participación y distribuirla. Y lo puede distribuir entre unos determinados accionistas o entre el público en general. Es decir, hacer una oferta pública de acciones de forma tal que pueda tener cualquiera la posibilidad de adquirir acciones de esa empresa. Y esa empresa entonces va a generar un flujo de efectivo y ese flujo de efectivo es lo que va a explicar ese valor. Ese valor entonces lo que vamos a ver es que es un valor que va a estar estrechamente vinculado con el nivel de ingresos que genera el negocio. Entonces, la primera línea es el nivel de ventas. Si las ventas son buenas de una determinada empresa, eso va a generar el elemento fundamental para crear efectivo. Pero no es todo, porque a esas ventas hay que restarle el costo de venta, el costo de la mercancía vendida o el costo de producción. Y tenemos ahí un nivel de beneficio bruto. Ese margen bruto le restamos lo que son otros elementos, como es el caso de los gastos administrativos, generales, etcétera, y nos queda al final lo que se conoce como el nivel de ganancias antes de depreciación e intereses. Y a partir de ahí, a partir de ese nivel, que por sus siglas en inglés se llama EBITDA, podemos determinar lo que es el valor que me permite a mí comenzar a construir la capacidad de generación de efectivo del negocio. Le añado las entradas, salidas de recursos, le añado un elemento clave que es la absorción de liquidez que hace el negocio para poder operar adecuadamente, que es la variación del capital de trabajo. Y como ya a partir de un hecho de que estoy sin tomar en consideración lo que es los gastos de depreciación, los gastos de intereses, pues puedo construir rápidamente lo que es el flujo libre de efectivo, el flujo libre efectivo de ese negocio. Y ese flujo de efectivo del negocio me va a permitir entonces calcular, en términos de valor presente, el valor de la acción. De tal forma que si aumenta las ventas, aumenta el valor de la acción. Si aumenta los gastos, si aumenta los costos, disminuye el valor de la acción. O sea, fíjense cómo yo puedo entonces verificar lo que sería el precio de la acción en función de noticias que estén vinculadas con ventas, noticias que estén vinculadas con costos, noticias que estén vinculadas con gastos, pero también puede ser afectada ese precio de la acción en función de la necesidad de capital de trabajo que tenga el negocio. Si el negocio necesita, por ejemplo, una gran cantidad de recursos en inventario, una gran cantidad de recursos en cuentas por cobrar, el valor del negocio disminuye. Usted mira, ¿cómo? Sí, porque el valor del negocio depende de la capacidad de generación de ¿qué? Efectivo. Y si yo tengo que tener una gran cantidad de recursos invertidos en un inventario, ¿significa que es efectivo? No. Si tengo que tener una gran cantidad de recursos invertidos en cuentas por cobrar, ¿significa que tiene valor el negocio? No.
Entonces, el valor del negocio es la parte líquida. Pero si yo aumento las ventas y aumento lo que sería la rentabilidad y al mismo tiempo lo logro hacer moviendo más rápido el inventario y moviendo más rápido mis cuentas por cobrar, es decir, que mis cuentas por cobrar en promedio son menores, yo logro aumentar el valor del negocio. Por eso, las noticias fluyen rápidamente en los mercados financieros cuando una empresa, por ejemplo, dice, hemos descubierto una forma más eficiente de producir un determinado producto. Inmediatamente se dispara el precio de la acción hacia arriba. ¿Por qué? Porque eso genera un aumento de la capacidad de generación de flujo de efectivo y eso eleva el precio. Una noticia que dice, hemos descubierto un nuevo producto que nos va a permitir vender con una patente, y eso significa tener un precio mucho mayor. Vender con una patente este tipo de producto, eso inmediatamente genera expectativa de que van a aumentar las ventas. Y ante esa expectativa, aumenta rápidamente la demanda de esa acción y sube el precio de la acción. Cuando tenemos una empresa que se fusiona con otra y logra reducir los gastos administrativos, pues eso inmediatamente genera un aumento del valor. Cuando usted tiene una empresa que logra ser más eficiente utilizando sistemas de justo a tiempo o de lean manufacturing, por ejemplo, de esta manufactura ligera, liviana, que permite hacer que usted pueda disminuir la cantidad del inventario que tiene ahí guardado o que logra reducir significativamente la cantidad promedio de cuentas por cobrar. En vez de tener 45 días de cuentas por cobrar promedio, tiene 15 días o 20 días de cuentas por cobrar. Inmediatamente eso genera un aumento ¿de qué? Del flujo de efectivo. Y ese aumento del flujo de efectivo implica un aumento del valor de la acción. Todo eso son fundamentos y eso obviamente que está vinculado con la parte macroeconómica. Cuando la macroeconomía le va bien, eso significa que se crea un entorno favorable para que los negocios aumenten sus ventas. Cuando usted tiene, por ejemplo, una economía como en los últimos años República Dominicana estuvo creciendo 7%. Este año es probable que crezca alrededor del 5%. Para el año que viene se prevé 5.8%. Crecimientos en ese entorno que genera un entorno favorable para que empresas individuales pues puedan aumentar sus ventas. Empresas individuales puedan generar una posible nueva fuente de ingresos y asimismo un aumento de la capacidad de generación de efectivo. En consecuencia, el precio de las acciones promedio sube. Ahora, cuando se desacelera el ritmo de crecimiento, pues asimismo se desacelera lo que sería el crecimiento del valor de los negocios. Así que hay que crear y examinar muy bien un buen entorno macroeconómico. Crearlo, eso le corresponde a las autoridades fiscales, las autoridades monetarias, el gobierno en general, crea ese entorno macroeconómico favorable para las empresas. Y usted, como empresario, usted lo que tiene que hacer es tomar ese entorno macroeconómico y sacar el máximo provecho. 2018, para el caso de República Dominicana, me da la impresión que será muy positivo. Muy positivo, ¿por qué? Porque es verdad que este año se desaceleró la economía, venía 3 años creciendo 7%, era lógico que comenzara a desacelerarse, pero 5% de crecimiento es un crecimiento fuerte todavía. Que usted me dice, pero mira, ha sido más duro que el año pasado, es verdad. Este año ha sido más duro que el año pasado, pero es un crecimiento del 5%. Usted me dirá, no, pero mi negocio no creció 5%. No, en tu actividad tú tienes que examinar dos cosas. Primero, si tu sector está creciendo a ese ritmo, porque puede estar creciendo menos, pero también que tu empresa esté creciendo menos. Yo tengo expectativas de que el año 2018 la economía acelere su ritmo de crecimiento y cree un entorno muy favorable para los negocios. ¿Por qué? Los Estados Unidos va a generar un ritmo de crecimiento muy bueno el año 2018 y eso nos va a favorecer. Recuerden que por cada punto que crece los Estados Unidos nosotros crecemos en 1.5, pero además los Estados Unidos, al crecer en ese entorno, genera un aumento del empleo. Ese 4.1% de desocupación es probable que baje a 3.9% el año que viene. Y eso va a generar un aumento del nivel de ingresos para el año que viene. Ese aumento del nivel de ingresos, por ejemplo, 3% que crezca el nivel de ingresos, o 2.8, entre 2.8 y 3, que crezca el año que viene. Eso implica, junto con el aumento del empleo, que los dominicanos que allá viven van a tener más recursos para poder mandar a República Dominicana.
Y ese aumento de las remesas, segunda fuente de ingresos importante de divisas del país, pues va a favorecer el ritmo de crecimiento de la economía. Entonces esos son factores positivos. Pero también hay que señalar que para el año 2018, República Dominicana también se estaría enfilando hacia lo que sería un entorno macroeconómico que va a seguir siendo estable y que va a ayudar a que siga recibiendo capitales del exterior y que pueda seguir aumentando la inversión, tanto la inversión privada como la inversión pública. Y esto favorece entonces la creación de un entorno que es positivo para que las empresas puedan seguir expandiéndose. Si aquí hubiese un mercado de valores importante desde el punto de vista de renta variable, lo que aquí hay renta fija, es decir, se venden bonos únicamente, pero si hubiese un mercado de renta variable, el año 2018 fuera muy positivo para la República Dominicana. Y esto tanto por el sector externo como también por las políticas internas que se están ejecutando que permiten crear y sostener un entorno macroeconómico que facilita la expansión de la economía y específicamente de los diferentes sectores productivos. Claro está, hay algunos sectores que le va mejor que otros, pero en general se puede decir que para el año 2018 la economía dominicana en términos macro será favorable para que las empresas aumenten valor. Usted me dirá, pero es que aquí no se ve eso porque el mercado de valores no registra esas variaciones de títulos de renta variable porque no se cotizan. No, es verdad, no se cotizan. Sin embargo, si usted va a comprar un negocio o si usted va a vender su negocio, el año 2018 será mejor que el año 2017 porque tendrá mayores niveles de venta. Yo le digo a usted que el año 2018 será positivo para la República Dominicana. Vámonos a la pausa.